están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Tema biodiesel, otra vez en el tapete. El diputado Alejandro Topo Rodríguez del Bloque Federal acaba de anunciar que va a presentar un proyecto de ley para reformar la ley que se aprobó hace 2 años y que produjo un desastre en la industria del biodiesel en particular. El objetivo que tiene Rodríguez es muy ambicioso, va a ser muy interesante lo que podamos conversar con él y que nos pueda explicar qué es lo que está persiguiendo. Recordemos que Topo Rodríguez fue ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, un hombre de la provincia que conoce muy bien al sector y quizá haya una oportunidad para esta provincia que viene medio postergada en el tema biocombustibles en general. Conversaremos también con Héctor Mario Elleravide, propietario, junto con unos empresarios de Uruguay y de Brasil, del Toro Short-Term Mercosur, que fue el que inauguró la entrada de animales en Palermo este año. Un poco en homenaje a los 200 años de la llegada del toro tarquino, que no solo es el fundador de la Short-Term en la Argentina, sino que es a través de ella el fundador de la ganadería moderna en nuestro país. Muy interesante lo que podamos conversar con Héctor Mario, que además ha sido pionero en muchas actividades que fueron cruciales para el sector de ganados y carnes en la Argentina. Ya van a ver. Conversaremos también con Néstor Sestari. La rural de Palermo no es solo una gran muestra ganadera, sino que también se exhibe lo mejor que tenemos en materia de maquinaria agrícola, y Néstor es uno de los grandes participantes en esta muestra, siempre presente, siempre activo, con sus tolvas autodescargables, una especialidad en la que puso foco hace muchos años y que sigue adelante, digamos, con este tipo de productos. Interesante lo que podamos conversar con él. Estaremos con Sergio Casas. Sergio es el titular de Snack Crops, productora de maíz pisingallo, girasol confitero, las grandes especialidades de los productos clásicos de la Argentina. Todo un fenómeno lo que ha ocurrido en particular con el maíz pisingallo. Sabemos que fue un año muy difícil, queremos que él nos cuente cómo lo atravesaron y cómo se está preparando la perspectiva para la próxima campaña. Y como siempre, Jorge Castro y su visión de lo que está pasando hoy, en particular con lo que sucedió a partir de la adquisición de la empresa Syngenta por parte de la China ChemChina. Estos son los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Asegura tu campo y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año con La Segunda Seguros. Somos la empresa número 1 en el agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas, más de 10.000 productores agropecuarios que confían en nosotros y más de 40 ingenieros agrónomos exclusivos distribuidos en todo el país, brindando un servicio profesional y personalizado. Encontrá todas nuestras agencias en nuestra web, lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por el Bloque Federal. Y la inquietud nos surge, Alejandro, de haber visto algunas declaraciones y entrevistas tuyas hablando del tema biocombustibles y
tu intención de generar una nueva ley, particularmente para el caso del biodiesel. Queríamos que, vos sabés que es un tema muy caro a nuestra visión, a nuestras inquietudes. Hace mucho que venimos empujando este tema y nos causa mucha alegría que de pronto en el Parlamento haya iniciativas mejoradoras y que permitan dar un giro importante en lo que está ocurriendo con esto en la Argentina. Contanos de qué se trata tu proyecto. Gracias, Héctor, por la posibilidad. Efectivamente, ustedes son pioneros en este tema y Argentina ha tenido un retroceso hace 2 años. Como vos sabés, como ustedes bien saben, hace 2 años se aprobó una ley que desde el punto de vista ambiental significó una regresión, porque en el caso particular del biodiesel se estableció un menor requisito de mezclado del biodiesel con el gasoil. Pasamos del 10% a un umbral del 5%, que puede incluso bajar al 3%. Y la verdad que Argentina necesita varias cosas en esta materia. La primera es dar señales a futuro de que nuestro compromiso con el ambiente y la producción puede ser encarado con armonía y no desde el punto de vista de la exclusión de uno u otro factor, una u otra dimensión. Por eso, estoy convencido de que este proyecto que en los próximos días voy a presentar, que implica aumentar a un 20% el corte de biodiesel con el gasoil, va a tener un impacto positivo para el ambiente en la medida en que esto, como ustedes bien saben, reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Pero además, creo que hay que acompañar la iniciativa con un fuerte impulso a la competencia, porque en particular en la provincia de Buenos Aires, que es la que más atrasada está en aprovechar la potencialidad del biodiesel, hay mucha capacidad, innovación, iniciativa que las regulaciones extremas están ahogando, y eso significaría más inversión, más valor agregado del que tanto hablamos y poco hacemos, la generación de condiciones para el arraigo y también la visión que hay que tener en este sentido de que los biocombustibles son efectivamente una fuente de ingreso de divisas para la economía argentina. Así que desde ese punto de vista me parece que es virtuoso darle un impulso a lo que hemos denominado una revolución del biodiesel, en particular en la provincia de Buenos Aires. Me parece interesantísimo lo que proponés y me gustaría también plantear la paradoja, ¿no? Que después de esa ley que hizo bajar el corte del gasoil, la Argentina terminó importando gasoil. Así que fue un disparate en todo sentido que tuvo además un costo económico y un costo en divisas muy importante. Ahora veo que estás proponiendo no solo superar el umbral anterior, que estaba en el 10-12%, ir al 20%, y además me parece que también has mencionado el tema del B100, de que en algunas condiciones se podría llegar también a autorizar y a permitir el uso de biocombustible puro. Sí, así es, Héctor. Y antes de eso quiero resaltar tu observación, que es más que oportuna. En las condiciones delicadas de la macroeconomía argentina, hemos ido exactamente en el sentido contrario. En lugar de complementar nuestra necesidad de combustible con la producción propia de biodiesel, hemos dedicado divisas en un contexto tan frágil y delicado a importar gasoil. Por eso también este proyecto contribuirá en el futuro muy inmediato a la normalización o al fortalecimiento de la macroeconomía argentina con la generación de divisas. El proyecto que voy a presentar genera también un avance para imitar lo que han hecho algunas provincias. Yo creo que la provincia de Córdoba, con Schiaretti a la cabeza, realmente ha marcado una posición de vanguardia en esta materia. Ustedes recuerdan además que hace poco tiempo se inauguró lo que se denomina el quinto surtidor, que justamente provee, en el caso de gasoil, con una mezcla del 20%, que es lo que estamos proponiendo ahora. Pero también tenemos que ir a modalidades que puedan incorporar el 100% de biodiesel. Es el caso del B100,
que podrá ser aplicado, por ejemplo, a la flota de móviles o de automóviles o del transporte estatal en las provincias y en los municipios, en la medida en que las provincias adhieran a esta ley. Y también hay que explorar la alternativa del B100 en el transporte público de pasajeros urbanos, en los autobuses, en los colectivos, transportes pesados como camiones, trenes. Realmente la posibilidad de tener hasta 100% de biodiesel es realmente una alternativa que va a multiplicar la posibilidad de producción, pero también el cuidado del ambiente. Y creo que en esto tenemos que ser muy insistentes, porque de lo contrario, si no se lo encara con fuerza, este tipo de políticas terminan, como lamentablemente terminaron desde hace 2 años a esta parte, llevándonos al retroceso cuando tenemos una enorme potencialidad para avanzar. Parece mentira que haya sucedido ese retroceso en una ley que, bueno, se venció, como la 26093, que en su momento había alcanzado primero estado parlamentario con un amplio consenso y después tuvo hasta unanimidad en el Senado, donde hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando era senadora, votó también con Scioli y con todo el mundo a favor de esa ley. Y después, creo que con el impulso de su hijo, Máximo, salió la nueva ley que tiró abajo todo lo que se había escrito con la mano, ¿no? Así que me parece muy oportuno que estemos metiendo ya este proyecto en una línea que debemos recuperar, porque el mundo, a pesar de lo que se dijo hace 2 años cuando se aprobó esta ley nefasta, el mundo está avanzando con los biocombustibles y con el biodiesel en particular. Creo que Estados Unidos está dándole tanta manija que hasta nos van a complicar con la producción del derivado de la soja, que es la harina, por todo el biodiesel que van a producir con el aceite, ¿no? Así que en buena hora, y en la provincia de Buenos Aires, que viene postergada en esto. Sí, efectivamente, Héctor. Nosotros tenemos que volver a recuperar una senda de política de Estado en ese sentido. Se habla demasiado de política de Estado, pero cuando existe la posibilidad de mejorarlas y reimpulsarlas, en este caso lo que se ha hecho es destrozarlas. Y yo no estoy para lamentar lo que sucedió, sino que mi compromiso es contribuir a recomponer un sendero virtuoso en esta materia. Por eso, y en función de lo que la Argentina necesita, lo que las nuevas generaciones valoran, el cuidado del ambiente y el enorme potencial que este campo de desarrollo de la producción nos ofrece, es que vamos a impulsar y, por supuesto, conversar con todos los sectores políticos para que este proyecto de ley, que seguramente puede requerir un mejoramiento, tenga la opinión de todos, pero el sendero tenemos que retomarlo y ese es mi compromiso. Muchísimas gracias, Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por el Bloque Federal, por estar aquí con nosotros y en particular por estar impulsando algo que es tan caro a nuestros sentimientos. Un gran abrazo, será hasta prontito. Gracias a ustedes. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Surcos, agroinnovación en red. Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Arranca la rural y el momento emocionante fue el ingreso del primer reproductor, el primer toro, y este año tuvo un poco la delicadeza, la rural, de concederle a la raza Yorkton
el privilegio de ingresar el primer animal. Un toro de la raza que cumple 200 años en el país, es el aniversario de la llegada del toro Tarquino, fundador de la ganadería moderna. Y el toro que entró en Palermo es un toro de Héctor Mario Eyeravide, con quien vamos a tener el gusto de conversar. ¿Cómo estás, Héctor Mario? Hola, Héctor, buenas tardes, buen día, ¿cómo te va? Sí, realmente un lindo arranque de la rural. Muy emocionante y muy merecido que sea la Shorton la que celebra estos 200 años, pero en particular que vos hayas tenido también la oportunidad de ser destacado como cabañero al ser el portador del primer toro. Contanos un poco cómo es este toro, cómo se llama, sobre todo, y por qué. Bueno, este toro es nacido fin de junio del 21, o sea, acaba de cumplir 2 años y realmente es un toro que a nosotros personalmente creemos que es de los mejores machos que hemos criado en nuestra historia, así que muy contentos de que sea el primer reproductor que ha pisado la pista para Ermitana. Y bueno, el toro se llama Mercosur, el sobrenombre es Mercosur, porque tenemos socios con gente de Brasil, de Uruguay y por supuesto Argentina. Así que bueno, nos pareció lindo que este toro sea el primero que baje acá en Palermo, porque digamos, habla un poco de la posibilidad de exportación de genética argentina a los países miembros del Mercosur, ¿no? Y me la dejaste picando, Héctor Mario. Estás hablando de exportación de genética, pero yo te conocí hace prácticamente 30 años, cuando en un impromptu muy tuyo, exactamente fue en 1993, cuando me invitaste a tomar un café. Fuimos, me acuerdo, estabas con tu cuñado, el negro Micheo, y Felipe Solá, que era secretario de Agricultura, y vos ahí le tiraste a Felipe, y yo no te conocía, el dato de que acababas de cerrar una exportación de 10 toneladas de carne Shorton a Alemania. Y Felipe quedó muy sorprendido con eso. ¿Y cómo hiciste como ganadero para hacer todo esto? Bueno, no, interviene un frigorífico, hicimos la faena y la exportación la hace el frigorífico y demás. Pero me tendrías que dar cuota Hilton para que esto pudiera sostenerse en el tiempo. Y Felipe dijo, este tipo está loco. ¿Te acordás de esa anécdota? Por supuesto que la tengo súper grabada. Ese tema de la cuota Hilton para productores la veníamos charlando con Felipe hacía tiempo. Él, por supuesto, como decía, vos estás loco. Y bueno, en ese café de 1993 volví a tirar la idea y vos la apoyaste, la viste muy viable. Y bueno, y justo se dio que habíamos conseguido un contacto con un propietario de una cadena de carnicerías en Alemania, que se interesó por conocer la producción argentina, etcétera. Vino, le hicimos una recorrida como de 4.000 kilómetros, viendo distintos planteos de cría, invernada, etcétera, etcétera. En ese momento creo que los feedlots ni existían, estamos hablando del 93. El tipo se quedó gratamente sorprendido. Para él era algo desconocido, me acuerdo como anécdota, en un campo en González Moreno, en una alfalfa había 800 novillos juntos, imagínate vos. Bueno, cerramos un acuerdo de exportación de unas primeras 10 toneladas, que vino él a explicar cómo faenarlas y todo, ¿no? Qué notable. Me acuerdo que hicimos una nota en tapa de Clarín Rural con ilustración de Horacio Cardo, un gran dibujante. El título era Tarquino es Gardel en Alemania, ¿te acordás? Sí, por supuesto. Esa nota fue tremenda, que uno la tiene como un lindo recuerdo. Y bueno, y fíjate, celebramos 30 años de aquello y 200 años de Tarquino, y vos seguís ahora mirando la exportación también de genética Shorton, ¿no? Cosa que tengo entendido tampoco es novedad, porque vos te las arreglaste para poder exportar
a Estados Unidos a través de una triangulación con Canadá y demás, una cosa muy sofisticada en la que también fuiste pionero. Exactamente, eso fue realmente una cosa muy, muy linda. En el año 2014 nos contactamos con unos criadores muy importantes de Estados Unidos. Ellos querían llevar de nuestra genética para allá, pero bueno, por razones protocolares no se podía exportar directamente de Argentina a Estados Unidos, pero sí a Canadá. Así que hicimos una exportación de embriones a Canadá. Se implantaron receptoras en Canadá y una vez que estaban las receptoras preñadas pasaron a Michigan, que era donde estaba nuestro socio. Bueno, eso realmente fue un hito. Y bueno, tenemos genética argentina hoy en Estados Unidos, nuestra, digamos, en Estados Unidos y en Canadá, aparte de las sudamericanas, ¿no? Fantástica toda esta epopeya de una raza que uno tiene la imagen de que ha venido perdiendo posiciones frente al embate del Angus, del Hereford y demás, pero que ha sido muy innovadora permanentemente, sobre todo en estas cosas que van más allá del producto en sí mismo, ¿va? A categorías, a conceptos, a ideas, a ser pionero en tantas cosas. Y vuelvo al tema de aquella exportación de carne. Fíjate que finalmente Solá aprueba o toma la decisión de generar una parte de la Hilton para productores, y eso a mi juicio provocó una revolución dentro de la exportación de carne, porque todo el mundo, todas las asociaciones y productores salieron a promover su propia carne a Europa, y eso terminó después hasta con la creación del IPCBA. Exactamente. Esa historia es así. Y bueno, con respecto a lo que vos planteaste recién, que era una realidad, que la Shorton, que en su momento fue históricamente la raza líder en la Argentina, después fue perdiendo posiciones, fundamentalmente a lo mejor culpa de los criadores que no manejamos bien algunas cosas, pero hoy hay una recuperación mundial muy importante. Una de las características de la raza, primero la habilidad materna y la calidad de carne está hoy reconocida y pagada, cosa que muchas veces vos sabés que el esfuerzo de mejoramiento, después llegado el momento, no era recompensado económicamente. Bueno, en Inglaterra hay una cadena de supermercados Morrison, que obviamente después de haber hecho un montón de evaluaciones, paga un plus de precio importante a todos los animales que tengan como mínimo un 50% Shorton, ¿ok? Lo mismo está pasando en Australia. Tienen un programa que se llama 1000 guineas, también premiando a los Shorton por su calidad. Y ellos tienen una exportación muy importante a Japón y Corea, que vos sabés que Japón sí, comen poca carne, pero de la más cara y de la más exigente, ¿no? Más que interesante todo lo que nos estás contando, Héctor Mario, te agradezco muchísimo estos minutos que te hemos robado. Estás en Palermo, ya gozando de la muestra antes de que se inaugure, pero ya estás con tus toros y con tu toro Mercosur ahí adentro. Te deseo el mayor de los éxitos este año en la Rural de Palermo y en toda la actividad que le estás desplegando con tanto empuje y desde hace tanto tiempo. Un gran abrazo, Héctor Mario. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Dusen, una empresa dedicada a producir, procesar, elaborar y comercializar especias y semillas con la máxima calidad del mercado. Dusen, productos libres de gluten con certificación kosher. www.dusen.com.ar. Somos confiables. Somos Helm. Continuamos en el campo, la industria verde, y hablamos de la rural, y la rural, que es una muestra eminentemente ganadera, también tiene un sector muy importante de fierros, de maquinaria agrícola, y uno de los expositores que no falta nunca es Néstor Sestari, la empresa Sestari, la empresa emblemática de Colón,
en la provincia de Buenos Aires, con su gran especialidad que son las tolvas, hoy las tolvas autodescargables. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, Héctor, bien. Tratando de ir preparándonos para este nuevo evento. Y bueno, yendo como siempre con lo nuestro y dándole para adelante, ¿no? ¿Cómo está el momento de la maquinaria? El año pasado estábamos eufóricos, era el tren bala, y de pronto es como que la cosa se fue frenando y hubo riesgo de descarrilamiento. ¿Cómo están ahora las cosas? Mira, está bastante difícil. ¿Por qué? Porque hay un problema climático que nos condicionó. O sea, yo siempre digo, los que hacían sembradoras vendieron las sembradoras y después vino la seca. Cuando llegó la época de cosechar, no tuvimos la cosecha ni ahí de lo que esperábamos y se frenó la venta de lo nuestro. Ahora el agua está empezando a fluir otra vez, ya está lloviendo, se esperan buenas lluvias, Dios mediante, para agosto y septiembre, pero tenemos como contrapartida lo que siempre nos ocurre, cuando son años eleccionarios la gente está más cautelosa. De todas maneras, nosotros que siempre apostamos a la exportación, más allá que la exportación no sea un negocio importante hoy, porque calcula que estás comprando insumos a $1 prácticamente no oficial y estás ingresando divisas a $1 oficial, pero tenemos a nuestra gente con trabajo y esperando a que llegue la cosecha acá. Nos vamos manteniendo, no perdemos el training, no perdemos el ejercicio, no perdemos productividad, porque después cuesta un montón recuperar esa productividad. Así que, pese a lo mal que en el sentido de maquinaria agrícola viene un poco esta cosa, la exportación nos vuelve a dar la razón de que aún cuando no convenía, seguíamos exportando y hoy los clientes los tenemos y gracias a eso podemos estar en movimiento, ¿no? Me consta esto que estás diciendo porque hace 30 años que veo a Cestari en distintas exposiciones en el mundo. He tenido el privilegio de participar de algún evento, recuerdo siempre hace como 25 años, en una gran exhibición de Claas cerca de París, ahí en el castillo de Chantilly. De Chantilly, ¿no es cierto? Había una tolva Cestari pintada con los colores de Claas y presentada por la empresa Claas. Yo creo que eso fue tocar el cielo con las manos, ¿no? Y ustedes estaban ahí y no debía haber sido muy rentable, digamos, fabricar esa tolva con orugas y demás, pero lograste presencia internacional. Y sé que hoy estás exportando a unos cuantos países. Mira, a ver, para las empresas pymes, para los que no tienen claro esto, todo lo que es exportación a veces no suele ser el gran negocio, pero sí suele ser la caja de ahorro o la soga donde echas mano cuando se complican las cosas, ¿no? Y también para lograr esto tenés que tener una vocación y tenés que tener pasión como vos le ponés a tu trabajo o como cada tipo que hace su trabajo se lo pone al trabajo que hace. Hoy podemos decir de que tenemos que agradecer. Yo a veces peleo con mis vendedores y hasta a veces con algunos de mis hijos porque realmente no es conveniente la exportación. Pero si hoy no tuviéramos, nosotros para decirte un dato, mirá Héctor, el mes de junio, el 90% de nuestra producción fue exportación. Y el mes de julio, te voy a decir de que un 70% va a ser de exportación. Lo demás va a ser de preparación de acoplados para cargar las sembradoras de semilleros, que los vamos a ir estoqueando y vamos a ir haciéndolos para cuando llegue el momento. Pero bueno,
es un gran orgullo y lo tenés que sentir. A veces va más allá de lo que es un gran negocio, un negocio o la plata en sí, ¿no? Está bárbaro, le da solidez a la empresa y por otro lado también te da, entiendo yo, prestigio porque no solo no es soplar y hacer botellas, exportar tiene su complejidad y fundamentalmente hay que partir de un producto que atraiga al mercado y ahí afuera están los contrarios también, ¿no? Que tienen la Sí, costumbre de querer además jugar. jugás, como yo digo siempre, es un poco de un club chico, es como si Huracán, por decirte, y discúlpenme los de Huracán, no estoy hablando de los grandes, está jugando una Champions League, ¿no? O sea, estás jugando y estás compitiendo en todo el Mercosur y toda la parte americana, salvo Estados Unidos con Brasil, Estados Unidos, ni hablar en Australia con Estados Unidos. Y todo lo que es Europa, estás compitiendo con Inglaterra, estás compitiendo con Alemania y estás compitiendo con Francia, que son productores fuertes de maquinaria agrícola. Entonces, además de mezclarte ahí, por supuesto que sos una aguja en un pajal, aprendés. A nosotros la exportación nos ayuda, pero también nos enseña. O sea, nosotros de la exportación hemos aprendido mucho a mejorar el producto, a mejorar las instrucciones, a mejorar mecanismos, a mejorar mantenimientos, a mejorar, bueno, muchas cosas que las vas incorporando porque afuera te las piden y después las terminás dejando para el mercado nacional. Por eso que a veces por ahí tenemos alguna diferencia con algún colega que hace esporádicamente un producto similar al nuestro y no se especializa en un producto como el nuestro. Es lo que a veces te marca una pequeña diferencia. De todas maneras, es todos los días. Yo creo que cuando salimos a competir dentro y fuera del país, uno no subestima a nadie, ¿no? Me acuerdo que vos siempre decís que un poco con la tolva sos el actor de reparto en la película de La Cosecha, ¿no? Y lo decís con mucha modestia y yo me animaría a decirte, mira, creo que eso puede haber sido hasta que llegó el silo bolsa. Cuando llegó el silo, porque antes era cuestión de la tolva que llegaba al camión y con un chimango podías cargar o que la misma tolva descargar en el camión. Pero cuando llegó el silo bolsa, fue indispensable la tolva autodescargable. O sea que dejaste de ser el actor de reparto de la película de La Cosechadora, digamos, para ser un actor central como el hilo conductor de todo el proceso, porque acarreabas, pero además cumplías el rol activo de llenar en tiempo y forma la bolsa. Sí, igualmente siempre, yo cuando me refiero a eso, y no lo digo por falsa modestia, lo digo porque creo que cuando vos entras a un boliche bailable y no sos el más lindo, lo triste es creerte que sos el más lindo. Entonces, yo digo, el rol protagónico es el de la cosechadora, el rol protagónico es el de la sembradora, el rol protagónico es todo lo que es autopropulsado, lo que es sembradora porque está aportando. Lo nuestro es acompañar. Por supuesto que vos me decís el silo bolsa y yo te digo, mirá, además agregale que en Europa no existen los acoplados cargadores de semilla como acá para cargar una sembradora. En Europa la tolva también la utilizan para cargar la sembradora, también la utilizan para llenar comederos de grano. O sea, se le dan muchos más usos y tenés que aplicarle más accesorios. Pero bueno, no deja de ser un actor de reparto, pero a veces uno, como siempre te digo, una cosa es ser protagónico de última y otra cosa es tratar de ser el mejor actor de reparto. Bueno, así como te digo una cosa, te digo la otra. Nosotros, no sé si lo somos, pero intentamos en nuestro rubro ser o pelear
por ser de los mejores actores de reparto en lo que es una tolva autodescargable, ¿no? Interesante lo que decís. Yo lo único que te tengo que confesar es que cuando yo entraba en un boliche me sentía el más lindo de todos y no sabés lo que ganaba. Gracias, Néstor, por compartir estos minutos con nosotros y contarnos con qué actitud estás en Palermo 2023. Nos vemos prontito por ahí. Gracias, yo también, mirá, yo te digo, Héctor, yo cuando entraba a los boliches también alguna vez he ganado, pero ya hace tanto tiempo que no entro a los boliches que ya me olvidé de cómo ganaba y si ganaba. Sí, nos vemos en Palermo y bueno, éxitos. Nos contaremos estas confesiones. Hasta prontito, nos vemos ahí. Un gran abrazo. Bueno, gracias. CDB, más de 35 años brindando a la Argentina y al mundo tecnología, diagnóstico, vacunas y reactivos para prevenir enfermedades y aumentar los índices productivos. Diagnosticar y prevenir son decisiones inteligentes. CDB, diagnóstico y vacunas para la sanidad animal. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? Llegó Sidua de BASF, el herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní, con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, We Create Chemistry. Peligro: su uso incorrecto puede provocar daños a la salud del ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a meternos ahora en el tema de las especialidades y un poco el líder en este tema es Sergio Casas, titular de Snack Crops, una compañía que hace muchos años viene empujando con el maíz pisingallo, con el girasol confitero. Y bueno, queremos a esta altura del año hacer un balance de lo que ha sido esta última campaña, complicada. ¿Y cuál es la perspectiva que estás viendo, Sergio, para la campaña que se inicia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer participar en tu programa, Héctor. Efectivamente fue una campaña muy difícil, la peor para la industria de lo que es la especialidad y esta economía regional que es el maíz pisingallo. Desde el año 89 que estoy en el negocio y obviamente fuimos pioneros en el desarrollo de esta actividad y lamentablemente tuvimos para hacerlo sencillo, un 50% de producción con respecto a un año normal. Y esto, bueno, por suerte Argentina, que en un punto es formadora de precios, nos permitió compensar con precio en parte, y solo en parte, las fuertes pérdidas que tuvimos en la producción a campo. Así que sí, es un año que nos ha golpeado mucho. También en otra actividad que hacemos, como el girasol confitero, también fue afectada, pero bueno, el maíz pisingallo en particular, aún más. Esto es interesante lo que marcás, cómo de alguna manera el liderazgo de la Argentina implica ser formador de precios y que existe un poco la posibilidad de atenuar la pérdida bruta con mejor precio. La cuestión es que esto es borrón y cuenta nueva, se inicia la campaña 23-24 en un contexto que aparentemente desde el punto de vista climático va a ser más favorable, pero bueno, ¿cómo lo están evaluando ustedes? Bueno, y un paréntesis antes de avanzar sobre la nueva campaña. Sin embargo, ese liderazgo que hemos sabido mantener desde los años 90 esta parte, lamentablemente lo estamos perdiendo en manos de Brasil, con lo cual no nos podemos dormir en los laureles en términos de
formación de precios, porque Brasil hoy pasó de ser un importador, como era en los años 90, principios de los 2000, a hoy ser un competidor en los mercados de precios más bajos. Con lo cual, la Argentina, digamos, necesita restablecer su competitividad fuertemente, de modo tal que no le pase como en Pisingallo, como le ha pasado en tantos otros productos, donde Brasil fue desplazando a nuestro país en los primeros puestos en el ranking de exportación. Con respecto al futuro, sí, estamos esperando una buena campaña para el año que viene. Los precios que hoy le estamos pagando a nuestros productores compensan el haber hecho a maíz Pisingallo justamente un año tan duro para lo que fue la gruesa. De hecho, estamos en torno, los valores FOB están en torno a los $800 la tonelada, y nosotros en este momento la última liquidación que hicimos a productores estuvo en torno a los 400. Con lo cual, con respecto a haber hecho maíz común, sin duda, una mucho mejor alternativa, considerando que el maíz Pisingallo rinde entre un 55 y un 60% lo que rinde el maíz común. Interesante. Así que la compensación histórica por rendimiento sigue haciendo favorable la siembra de esta especialidad. ¿En qué zona están concentrados actualmente y hasta dónde van haciendo contratos? Bien. Nosotros tenemos el núcleo más importante de producción en torno a nuestra planta industrial en Pehuajó, que es una de las más modernas fuera de los Estados Unidos. Pero tenemos producción, hemos hecho contratos con gente desde Tres Arroyos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Salta. Con lo cual, la diversidad de abastecimiento es muy amplia, pero el núcleo más importante, lo que representa el 70-75% de nuestro abastecimiento, Héctor, está concentrado en 200 kilómetros en torno a Pehuajó, en los buenos campos maiceros de esa zona. Tuve la oportunidad y el privilegio de estar en la inauguración de esa planta hace ya, calculo que 15 o 20 años, y la verdad que fue en el una maravilla. 2005 fue, exactamente 2005. Mira vos, 18 años. Y en aquel momento implicó realmente una revolución en la zona, ¿no? Fue una planta industrial muy, muy fuerte en una zona que está pidiendo permanentemente inversiones para el valor agregado, y en este caso hay valor agregado desde la producción en sí mismo, porque una especialidad es valor agregado en sí mismo. Pensemos que nuestro producto va a cines, a fábricas que lo explotan para consumo humano directo, es decir, estamos certificados BRC, que es la British Retail Consortium, A+, de hecho hoy estamos en plena auditoría, así que sí, desde aquel 2005 que vos visitaste, incluso se amplió bastante la planta en su capacidad de almacenaje, capacidad de proceso, así que sí, hemos podido crecer a lo largo de estos años. ¿Y qué está pasando en el mercado internacional? Sabemos de este tema de la competencia creciente de Brasil, pero ¿el mercado de alguna manera está acompañando? ¿Se siente una expansión o estamos peleando todos adentro de la caja? Mira, pasó algo muy, muy increíble a priori, digamos, en plena pandemia. El primer shock para la actividad de lo que es maíz Pisingallo y snacks en general, pero en particular el maíz Pisingallo, con el cierre de los cines y todo lo que son parques y todo lo que es venta en eventos al aire libre, inmediatamente se cerró la exportación. Pero se abrió en pocos meses el consumo en los hogares, con lo cual se dio un traspaso del consumo en cines y lugares de eventos al consumo humano, al consumo humano directo en los hogares. Ahora, ese consumo hogareño hoy se mantiene, y en los últimos meses lo que repuntó y mucho fue el consumo de los cines. Todas las productoras empezaron a sacar
muy buenos títulos, buenas películas, y mucha gente volvió al cine, lo cual en algún momento se tenía en duda si esto iba a ser así, pero hay una afluencia, una nueva afluencia, una buena ola de gente que vuelve a los cines, y eso nos aumentó el consumo a nivel hogareño durante la pandemia, y se mantuvo ese consumo ahora, y tenemos ahora la recuperación de lo que es el consumo en cines. Con lo cual, a nivel mundial, el consumo sí, se está viendo, se ven los incrementos, y esto es muy importante, y la Argentina tiene que rápidamente producir para poder abastecer esa demanda, que es adicional a lo que teníamos años atrás. Pero tenemos a un Brasil, a un Sudáfrica y a Estados Unidos que, bueno, vuelven por esos mercados también, ¿no? Los contrarios también juegan. Interesantísimo esto que nos estás contando, la asociación que hay entre la industria del cine y la industria de snack crops, el maíz pisingallo. Muchísimas gracias, Sergio Casas, por este panorama, y a sembrar pisingallo. Arrímense, es el momento de hacer buenos contratos y de aprovechar esta oportunidad. Como siempre decimos, Héctor, estas son especialidades y una economía regional. El pisingallo, que tiene que hacerse bajo contrato, y el productor tiene que saber a quién le va a entregar su producción, para después justamente hacer esto un buen negocio y no tener, digamos, malas sorpresas. Gracias, Héctor. Será hasta prontito, Sergio, y nosotros continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com, o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Cuando elegiste Fierce, elegiste mucho más que un herbicida. Elegiste el mejor control de malezas difíciles, la mejor relación costo por hectárea sobre días de control y tener más libertad para volver a sembrar. Elegiste lo mejor para tu bolsillo y también para la sustentabilidad del sistema. Fierce, de Summit Agro, tecnología japonesa líder. Nuevo encuentro con Jorge Castro. Y Jorge, hay un tema, vos que seguís tan de cerca lo que está ocurriendo con el sistema agroalimentario chino, sus importaciones, la necesidad de autoabastecerse y demás. Vale la pena por ahí ver qué pasó en estos 6 o 7 años desde que ChemChina, la compañía química china, compra Syngenta, en lo que fue algo que conmovió un poco al mundo de los insumos agrícolas. ¿Cuál es tu visión y la información que manejas al respecto? Mira, en el año 2017, como vos señalás, ChemChina compró Syngenta, la empresa suiza, en $44.000 millones. La empresa Syngenta es probablemente la que tiene la cartera más importante de negocios agroalimentarios de alta tecnología del mundo. El objetivo de la compra de ChemChina, por parte de ChemChina, de Syngenta, era enfrentar el problema de fondo que tiene la agricultura china, que es que ha logrado resolver el autoabastecimiento de su población
de 1.440 millones de habitantes, pero al mismo tiempo el nivel de rendimiento de la producción agrícola china es extremadamente bajo, sobre todo comparado con los países avanzados y en primer lugar Estados Unidos. Es menos de la mitad los rendimientos de la agricultura china, es menos de la mitad que los rendimientos de la agricultura norteamericana, que es la primera del mundo. En este sentido, el problema que enfrenta China es que tiene un límite estructural para el aumento del ingreso per cápita de su población y para el consumo de alimentos, que es el hecho de que solo 9% de la tierra fértil del continente, del inmenso territorio de la República Popular, es tierra fértil utilizable para la producción agrícola. Esto significa que no tiene forma de aumentar sobre la base de la producción doméstica de manera significativa su producción de agroalimentos, porque la única vía que tiene, debido al hecho de esta limitación estructural del 9% de tierra fértil solo de su territorio, la única vía que tiene para aumentar esta provisión de agroalimentos del mundo es a través del aumento de las importaciones. Y ya en este momento, el 38% de todas las importaciones agroalimentarias de la República Popular provienen del resto del mundo. Esto significa que es cada vez más difícil para China importar alimentos del mundo, no porque no tenga los recursos para hacerlo, sino porque no tiene la capacidad productiva para recurrir a ese recurso extraordinario de la importación de productos agroalimentarios. Interesante esto, y es un poco como que apunta con esa compra a dos intereses, a dos objetivos. Uno, tratar de exprimir un poquito más lo que ya tienen dentro de sus escasos recursos y por otro lado, estimular la producción a nivel global y participar del negocio de la venta de insumos tecnológicos, semillas, productos de protección de cultivos, herbicidas y demás, adquiriendo una de las grandes jugadoras internacionales en este negocio. Exactamente. Estas son las dos vías que tiene China para enfrentar este aumento sistemático del consumo de alimentos, sobre todo en materia de proteínas cárnicas, que experimenta en los últimos 20 años. Es por un lado el aumento de la producción mundial, y ahí cumple un papel fundamental ChemChina y Syngenta. Y por el otro es recurrir esencialmente a una mejora de la productividad, de los rendimientos y en general de la actividad agroalimentaria de la República Popular, sobre todo en lo que se refiere a la producción doméstica de agroalimentos. Recuerdo que aquel momento conmocionó al mundo porque se dieron simultáneamente tres grandes fusiones o adquisiciones. Fue cuando se genera Corteva a partir de la fusión entre Dow y DuPont, dos colosos. Y la adquisición poco después de nada menos que Monsanto por la alemana Bayer, y ahí aparece también esta adquisición de ChemChina sobre Syngenta. Cambió el mapa de la provisión de insumos tecnológicos en el mundo y uno de los grandes motores es esto que nos estás comentando hoy, las consecuencias de la adquisición de Syngenta por parte de ChemChina. Muchísimas gracias, Jorge, por tus comentarios de hoy. Hasta luego, Héctor. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.